Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¡Boom! Lo que se venía rumoreando en los pasillos más oscuros de la farándula turca e italiana acaba de estallar en nuestras caras como una bomba de relojería que, sinceramente, muchos veíamos venir, pero que nadie esperaba que detonara con tanta violencia digital, porque agarraros a la silla, que vienen curvas muy cerradas en el universo de Can Yaman. Hoy no estamos aquí para hablar de sus series ni de sus entrenamientos, hoy estamos aquí porque el caos se ha apoderado de su vida sentimental y tenemos que diseccionar cada segundo de este drama. ¿Os imagináis despertar un día y daros cuenta de que la persona con la que compartíais vuestra vida os ha borrado del mapa con un solo clic? Pues exactamente eso es lo que, según las últimas informaciones que me queman en las manos, ha sucedido entre el galán turco y la DJ Sara Bluma. Y no es una suposición mía, no, la información viene directamente de una de las fuentes más picantes y directas del panorama actual, Alessandro Rosica, el mismísimo investigatore social. Este hombre, que cuenta con una legión de 1,3 millones de seguidores en Instagram y que siempre se jacta de traer solo la verdad, ha soltado la exclusiva que ha dejado a medio fandom turco celebrando y al otro medio en shock absoluto. Según Rosica, la historia de amor, o mejor dicho, la tormenta pasional entre Can y Sara, ha llegado a su fin, y no ha sido precisamente un final de cuento de hadas con perdices y finales felices, sino más bien un thriller psicológico con portazos, gritos y un bloqueo masivo en redes sociales. Al parecer, la decisión la ha tomado él, nuestro querido Can, y las razones son tan jugosas que necesitamos analizarlas con lupa. Se habla de un choque de trenes monumental provocado por el estilo de vida de Sara. Y es que, seamos sinceros, ¿podía realmente funcionar la mezcla entre la disciplina férrea de un actor internacional que vive por y para su cuerpo y su carrera, con el torbellino nocturno, las fiestas interminables y el desenfreno que rodea la vida de una DJ? Parece que la respuesta es un rotundo no. Rosica apunta a que las discusiones acaloradas eran el pan de cada día en las últimas semanas. Imaginad la situación. Can intentando mantener su régimen, su imagen pública impoluta, lidiando con la prensa, y por otro lado, Sara, viviendo la noche al máximo, con una libertad que al parecer ha terminado por asfixiar al actor. Se dice que el estilo de vida loco y desenfrenado de ella ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia turca. Y aquí viene lo más fuerte, lo que nos demuestra que esto no es una simple pataleta de enamorados que se arregla con un ramo de flores. Can no solo ha decidido terminar la relación, sino que ha ejecutado la sentencia máxima del siglo XXI, la ha dejado de seguir, la ha bloqueado en WhatsApp y le ha cerrado cualquier vía de comunicación en redes sociales. Bloqueada de todas partes. Eso, queridos míos, en el lenguaje del amor moderno, equivale a quemar las naves y tirar las cenizas al mar. Pero profundicemos un poco más, porque Alessandro Rosica nos da un contexto que hace que todo encaje como un rompecabezas. ¿Recordáis esas fotos que vimos hace un tiempo? Esas imágenes en las que aparecían juntos, pero que transmitían la misma alegría que un día de lluvia sin paraguas. Según el investigador social, aquellas fotos tristes y forzadas eran el único nexo público que tenían, una especie de telón para acallar los rumores, pero la realidad detrás de las cámaras era que la familia de Can jamás, y repito, jamás, aceptó oficialmente esta relación. Y ya sabemos cómo pesa la opinión familiar en la cultura turca, y, específicamente, en el entorno de Can Yaman. Si la mamma no aprueba, el barco no navega, y parece que con Sara el barco hacía aguas desde el puerto. Es fascinante, y a la vez triste, ver cómo dos mundos tan opuestos han colisionado. Por un lado, teníamos la esperanza de que el amor pudiera con todo, pero los escándalos recientes, alimentados por esa vida nocturna tan agitada de la que habla Rosica, han puesto a la pareja en el ojo del huracán una y otra vez. ¿Era sostenible vivir de escándalo en escándalo?
Can Yaman ha construido una carrera basada en el esfuerzo y una imagen muy cuidada, y quizás, solo quizás, se ha dado cuenta de que estar con Sara era como caminar sobre cristales rotos. La pregunta que lanzo al aire, y que quiero que reflexionéis conmigo, es si el actor ha hecho lo correcto al cortar por lo sano para protegerse a sí mismo y a su carrera. ¿Está justificado este ghosting agresivo y el bloqueo total por el comportamiento de ella? Hay quien dice que donde hubo fuego, cenizas quedan, y Rosica deja caer la pregunta de si podría haber un retorno sensacional, una vuelta de tuerca en este guión de telenovela. Pero sinceramente, cuando un hombre te bloquea hasta en el WhatsApp después de peleas constantes por tu forma de vivir, el mensaje suele ser bastante definitivo. Sin embargo, en el mundo del corazón, nunca se puede decir nunca. Quizás Sara intente recuperar el terreno perdido, o quizás Can se arrepienta de su impulsividad en unas semanas cuando la soledad apriete. Pero lo que es innegable hoy es que la ruptura es un hecho, es ruidosa y es digitalmente brutal. La narrativa que nos presenta Rosica es la de un hombre que ha dicho basta. Basta a las noches sin control, basta a las discusiones que no llevan a nada, y basta a una relación que su círculo más íntimo nunca vio con buenos ojos. Es el triunfo de la razón sobre la pasión desmedida, o quizás es simplemente el desenlace inevitable de dos personas que vibran en frecuencias totalmente distintas. Sara, con su música y su noche, Can, con sus guiones y su disciplina. Ahora, la pelota está en vuestro tejado. Quiero ver arder esa sección de comentarios. ¿Creéis que Alessandro Rosica tiene razón y esto es el punto final definitivo? ¿Pensáis que la familia de Can ha influido demasiado, o es que el estilo de vida de Sara era realmente incompatible con el de una estrella de su calibre? Si sois de los que pensáis que Can ha hecho lo correcto y que esta relación ya no daba más de sí, quiero que destrocéis el botón de me gusta, ahora mismo, que se note ese apoyo a la decisión del actor. Pero, si por el contrario, sois unos románticos empedernidos y creéis que el amor no debería acabar así, con bloqueos y silencios, y que todavía hay esperanza para ellos, dejádmelo saber en los comentarios. ¿Te am ruptura o te am reconciliación? La polémica está servida, y nosotros estaremos aquí para contar cada nuevo capítulo de este drama turco-italiano. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos. Por favor, apóyenos para que podamos seguir brindándoles las últimas noticias. Les deseamos a ustedes y a su familia lo mejor. Adiós. Los queremos mucho.